Buenas tardes. La Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima le da la bienvenida a esta conferencia denominada sobre el delito de contaminación ambiental. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Alcózar Povich, quien muy amablemente siempre nos viene apoyando a nuestra institución. He tenido bien aceptar la invitación de nuestro director, el doctor José Neira Flores. Así que el doctor Eduardo Alcózar Povich es profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica del Perú y por ello demos una cordial bienvenida al doctor Eduardo Alcózar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nuevamente siendo parte de este ciclo de conferencias relacionadas con el derecho penal, y agradezco que me hayan invitado, que siempre es bueno no solamente exponer, sino también escuchar las ideas que se den en torno a temas de actualidad. Y cómo no, un tema de actualidad es aquel que tiene como título ya expresado el análisis del delito de contaminación ambiental, un delito que afecta la estabilidad del ecosistema y que es materia precisamente de esta sesión. Es un tema de actualidad. Esta semana Petroperú se declaró en emergencia debido a un octavo atentado ocurrido en este año al oleoducto norperuano. El más reciente ocurrió en Loreto y que provocó un derrame de petróleo afectando el medio ambiente. También es un tema de actualidad. La UNICEF acaba de emitir un informe en el que se concluye, entre otras cosas, que de 1.000 niños viven en territorios donde existe contaminación ambiental, se supera el límite máximo permisible en seis veces, ¿no? Entonces, es clara la actualidad de este problema y nosotros debemos estar preparados para enfrentar, cualquiera sea nuestra posición jurídica de abogado, fiscal o juez, enfrentar esta realidad. Para enfrentar esta realidad hay que tener en cuenta cuál es la base jurídica, la fuente del derecho que todos tenemos a vivir en un ambiente adecuado. En el artículo 2, inciso 22 de la Constitución, se reconoce el derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Se trata de una visión antropocéntrica de este bien jurídico, aún nos llama medio ambiente, estabilidad del ecosistema, como luego vamos a desarrollar. ¿Bien? Visión antropocéntrica porque la función político-criminal de este bien jurídico está en relación, está vinculado con el hombre, con el desarrollo de la persona en sociedad. Digamos, no se protege per se a este bien jurídico colectivo, sino en tanto permite un normal desarrollo de cada uno de nosotros en la sociedad. Una visión antropocéntrica de este bien jurídico que es doctrina, creo yo, dominante. Para enfrentar este tema desde un punto de vista penal, a partir de criterios generales, de forma de abordaje del problema criminal, como todos sabemos, primero hay que tener en cuenta si se nos presenta un caso de supuesta responsabilidad ambiental, tener claros los hechos. Hay que tener claros los hechos, luego, como se sabe, adecuar los hechos a un tipo penal, ver si concurre una causa de justificación, ver si hay una causa de inculpabilidad, como en parte general hemos tratado. Y también tener en cuenta, para la calificación de la responsabilidad penal, el título de imputación. Saber si ante un supuesto de responsabilidad penal ambiental, si es que es posible atribuir a esta persona la calidad de autor o de partícipe, cómplice o instigador. Y si es un probable autor, es un autor directo, es un coautor, es un autor mediato. Son temas que en sí son parte de una perspectiva general del derecho penal, sin embargo es bueno tenerlo en consideración, como también el grado de ejecución del delito, porque en el caso del delito de contaminación ambiental del 304, desde mi punto de vista, es un delito de resultado lesivo, por tanto, permite la tentativa.
a ver con algunos ejemplos en esta sesión. Primero veamos el tipo penal. Veamos el tipo penal, el de contaminación ambiental, que va a ser materia de esta sesión. Este delito se regula en el artículo 304 del Código Penal. De la siguiente forma: sanciona a quien, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas. Entonces, el contexto típico se incluye también el verbo rector, provocar o realizar estos actos de contaminación. Y en cuanto a resultados, indica el legislador lo siguiente: ello debe causar, que cause o pueda causar perjuicio, que cause o pueda causar perjuicio. Un tema, sin lugar a dudas, controvertido, ¿no? ¿Cómo vamos a sancionar con la misma pena, por lo menos a través, incluido en el mismo artículo, una conducta de peligro y de lesión a la vez, ¿no? Que pueda causar o que cause un perjuicio al ambiente, ¿no? Es como si en el homicidio se dijera, se sanciona a quien mata o quien haya podido matar a otro, ¿no? Entonces, es controvertido y es cuestionable, ya adelantando la opinión, ¿no? Que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, ¿no? Entonces, se requiere para la configuración del tipo también la presencia de una decisión de la autoridad, en este caso ambiental, y va a depender del sector, ¿no? Para poder determinar quién es la autoridad competente para emitir su opinión. Y sanciona con una pena de 4 a 6 años la modalidad dolosa, y este tipo también admite la modalidad culposa. Supone una pena no mayor de 3 años, ¿no? Y de acuerdo al artículo 29 del Código Penal, el mínimo sería de 2 días, entre 2 días y 3 años en la modalidad culposa, sin perjuicio de las penas de prestación o de servicios comunitarios como, digamos, pena alternativa. Veamos el sujeto activo de este delito, el de contaminación ambiental. Se trata de un delito común. El delito común supone que cualquiera puede conocer, es decir, que el legislador no exige, en cuanto al sujeto activo, una cualidad especial para cometer el delito, que comúnmente se comete a través de personas jurídicas, a través de empresas, pero eso no quiere decir que el legislador haya considerado que, digamos, exigir una cualidad especial en el autor. Se trata de un delito común. Cualquiera puede cometerlo. Y hay un tema, me parece importante, en torno a la evaluación del sujeto activo en este delito. Me refiero a lo establecido en el artículo 314-A del Código Penal. En el 314-A hace alusión a la responsabilidad de los representantes legales de la persona jurídica, cuando a través de ellas se cometen actos, por ejemplo, de contaminación ambiental. Entonces, ¿qué pasa si es que a través de una persona jurídica se comete un acto de contaminación? ¿A quién debemos hacerle responsable de las consecuencias que se ocasiona por la actividad económica? Bien, de acuerdo al 314-A, se dice que los representantes legales de las personas jurídicas, dentro de cuya actividad se cometan los delitos previstos en este título, entre ellos el de contaminación ambiental, serán responsables penalmente de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 23 y 27 del Código Penal. ¿Sí? Este artículo es importante, dije hace un momento, además porque en la práctica algunas autoridades consideran, bueno, esto es suficiente para que cualquier acto de una supuesta realización de un hecho de contaminación ambiental, suficiente para decir, vamos hacia el representante legal. Generalmente vamos hacia el gerente general de la persona jurídica, y a esa persona hay que atribuirle una supuesta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el 314 lo permite, ¿no? Y el 314 lo permite. Señores, desde mi punto de vista, esa es una errónea interpretación. En primer lugar, porque
nuestro sistema jurídico, que parte de una concepción de derecho penal liberal, fundado en la culpabilidad, y una culpabilidad por el acto, no por lo que es, sino por lo que hizo, no puede legitimar medidas como las que acabo de mencionar, de iniciar una investigación por el solo hecho de ser gerente general. Sino habría que justificar que esta persona hizo alguna conducta, aquella que precisamente sanciona el 3, por ejemplo, el 304 del Código Penal, delito de contaminación ambiental, o por omisión, no hizo lo que debía de hacer. Debería explicarse, motivarse, aún en etapa preliminar, de modo inicial, es cierto, pero de motivarse de cara a una investigación. Pero de entrada, no puede calificarse a esta persona como supuesto responsable por el solo hecho de ser gerente general. Estaríamos atentando con el principio de responsabilidad penal por el hecho. Se le estaría investigando por lo que es y no por lo que supuestamente hizo. ¿Qué debería hacerse en torno a este tema? Si, creo que los fiscales deberían pedir a los gerentes, por ejemplo, generales o a algún otro, a una autoridad dentro de la persona jurídica, pedirle información respecto a quiénes serían las personas encargadas de administrar la persona jurídica en ese ámbito y en esa actividad, ¿no? ¿Quiénes serían las personas encargadas? Y no asumir a estas personas, a los gerentes generales o a una otra autoridad de la persona jurídica como ya supuesto responsable. En la práctica a veces ocurre que no solamente se incluya un gerente general, sino también algún integrante del directorio. Puede que estos directores de una persona jurídica, pongamos en el caso de una empresa minera que tenga su sede principal en Canadá, como ha ocurrido en la realidad, llamen a declarar como supuesto responsable de un delito a un director que vive en Canadá y que es francés por un hecho ocurrido en el interior del país, donde no tiene ni idea de lo que habría ocurrido, pero lo llaman a declarar para que brinde su manifestación sobre lo que es objeto de investigación. Eso tampoco colabora, tampoco coadyuva, ese tipo de actividades no coadyuvan en una eficiente administración de justicia, también en la eficiente gestión de un despacho, por ejemplo, fiscal. También el derecho penal nos ayuda también a economizar este tipo de actividades que resultan innecesarias de cara a la investigación. Creo que hay que estar atentos a ello y en todo caso, discutirlo si ustedes lo consideran necesario. En el 314A nos indica además que serán responsables penalmente de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 23 y 27 del Código Penal. En el artículo 23 del Código Penal, como se sabe, se regulan las formas de autoría. La autoría puede ser comúnmente conocido, la autoría directa, la coautoría y la autoría mediata. Son las formas de autoría. Y de acuerdo a la posición dominante de la doctrina y también a nivel jurisprudencial, la teoría que fundamenta la imputación como autor a una persona es la del dominio del hecho. El agente controla el hecho, es el señor del hecho y el hecho le pertenece a él, ¿no? Tesis que tiene una base finalista, y que aún con el funcionalismo la jurisprudencia mantiene como un criterio para establecer la responsabilidad penal, el dominio del hecho. Por tanto, el artículo 23, basado en una interpretación según la teoría finalista del dominio del hecho, no abandona lo fáctico, no abandona el control que tiene que tener el agente sobre el hecho. Por ello, si es que el propio artículo 314A del Código nos dice que será responsable el representante legal de la persona jurídica en virtud del artículo 23, entonces no basta con ser representante legal, sino que tenga el dominio del hecho. En el caso de autoría directa, codominio del hecho en caso de coautoría, o un dominio de la voluntad en el caso de la autoría mediata. ¿Bien? El propio artículo, es más, permite racionalizar el ejercicio del poder penal, nada más que algunas autoridades no ven esta última parte, lo cual es criticable, como dije hace un momento. Ahora, el legislador, creo yo, se equivoca al mencionar el artículo 27 del Código Penal. ¿Qué se indica en el artículo 27 del Código? En el artículo 27 se desarrolla la figura conocida como el actuar en lugar de otro. A través de ella es posible sancionar al representante legal de una persona jurídica
cuando en los tipos penales especiales la cualidad especial, valga la redundancia, recae en la persona jurídica. Pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. ¿El delito de defraudación tributaria es un delito común o es un delito especial? Es un delito especial, ¿no? Solamente lo puede cometer el obligado tributario. El obligado tributario. Pongamos que el obligado tributario sea una persona jurídica y a través de ella se comete el delito de defraudación tributaria. Entonces, la cualidad especial, obligado tributario, ¿en quién recae? En una persona jurídica. Y hoy en día no hay una responsabilidad penal, por lo menos, salvo el cohecho activo internacional, no hay una responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica, ¿no? Entonces, se requiere que haya una persona natural de por medio. Entonces, si es así, habría como un vacío de punibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible si es que la cualidad especial tiene una persona jurídica y no es posible sancionar a la persona jurídica? Para eso sirve el artículo 27. El artículo 27 nos dice, en el caso de delitos especiales, donde la cualidad especial recae en una persona jurídica, podemos atribuirle responsabilidad penal al representante legal de la persona jurídica. Eso nos dice el artículo 27, que sirve en los casos, por ejemplo, de defraudación tributaria, donde hay cuyo, digamos, un delito especial y la cualidad especial recae en la persona jurídica. Pero no sirve para el delito de contaminación ambiental, porque el delito de contaminación ambiental ¿es un delito común o es un delito especial? Es un delito común. Entonces no es necesaria la referencia al artículo 27, porque si un delito se comete a través de una persona jurídica, entonces, dato delito común, habría que ver quién es el responsable del hecho, la persona natural que habría actuado a través de la persona jurídica. No es necesario acudir al artículo 27. Basta con el artículo 23. Es decir, ¿quién tuvo el dominio del hecho? Hay que preguntarse. ¿Quién tuvo el dominio? ¿Quién fue responsable de este acto de supuesta contaminación ambiental para iniciar un proceso? Sin necesidad de dirigirse al artículo 27 del Código Penal, que es una figura, como dije hace un momento, de excepción y que atiende a supuestos concretos, supuestos especiales, donde la cualidad especial, valga la redundancia, recae en una persona jurídica, que no es el caso. ¿Bien? Sigamos. Bueno, lo que le expliqué hace un momento, ustedes pueden ver en la pantalla, el por qué considero que el artículo 23 alude al hecho y no se vincula al sujeto con el mismo, ¿no? O sea, es decir, debe haber un necesario vínculo por el principio de culpabilidad de la gente con lo que hizo. Y la crítica al artículo 27, a la referencia al artículo 27 en caso de delito de contaminación ambiental. Las diapositivas las he dejado para que ustedes puedan tenerlo y seguro les será alcanzada en su momento como ocurre cada vez que vengo a exponer a estos eventos, ¿no? Los materiales están al alcance de todos. Es un caso real, en el que, por ejemplo, a un gerente general de una empresa minera se le procesó en base al siguiente argumento, ¿no? Este solo párrafo justificó, en el lenguaje del viejo código, el inicio de una instrucción por un supuesto delito de contaminación ambiental. Al gerente general porque la actividad económica de la persona jurídica provocó un supuesto acto de contaminación, ¿sí? Al haberse superado los límites máximos permisibles del parámetro pH de la fuente correspondiente a la planta de tratamiento de aguas industriales, y se superó en los límites, el límite era 9, se superó 9.4, 9.1, 9.1, es decir, 0.4, 0.1, 0.1. ¿No? Nada más, pero ustedes pueden advertir en ese párrafo alguna conducta que haya realizado el gerente que amerite la instrucción. O sea, ¿qué es lo que hizo? ¿Se explica? ¿O qué es lo que dejó de hacer debiendo hacerlo? ¿Se explica? Se indica solamente el resultado, ¿no? O el supuesto resultado, que se superó los límites máximos permisibles. Es como si se explicaría que hubo un muerto, supuestamente, pero no se explica quién lo mató, o cómo lo mató, qué es lo que hizo, o dejó de hacer para ocasionar ese resultado. Lo mismo, no basta con describir un supuesto resultado, es necesario conectarlo con un comportamiento.
para establecer, entre otras cosas, este enlace normativo que es bastante conocido hoy en día como la imputación objetiva, ¿no? Y que va de la mano con el principio de legalidad, culpabilidad, de responsabilidad penal por el hecho. Y eso no se tomó en cuenta en la decisión de esta autoridad. En provincia fue el caso, ¿no? Pues es criticable. Y la determinación del comportamiento es una exigencia que emana del principio de imputación necesaria. El principio de imputación necesaria conlleva que si a alguien le van a atribuir una supuesta responsabilidad, tiene que describirse correctamente el hecho, de manera suficiente, ver un correcto ejercicio también de subsunción y con las pruebas que fundamenten la imputación. Primero, describirse, individualizarse el hecho, qué es lo que supuestamente hizo esta persona. Y es una exigencia que, por ejemplo, ya la Corte Suprema, en un recurso de nulidad, estableció como ejecutoria vinculante, ¿no? Como precedente vinculante, disculpen, que deba describirse de manera suficiente, individualizarse el hecho en el recurso de nulidad número 956-2011 Ucayali, ¿no? En un caso donde habían varios imputados, no se realizó un correcto ejercicio de subsunción, no se individualizó, disculpen, el hecho, se afectó el principio de imputación necesaria. Muy bien. Y que aquella decisión, aquel acto procesal que afecta el principio de imputación necesaria, la consecuencia debería ser la nulidad del mismo. Es más, también se tiene la casación número 347-2011 Lima. En esta casación, en esta resolución se estableció como doctrina jurisprudencial que la interrupción del plazo de prescripción, aquella que emana el artículo 83 del Código Penal, como se sabe, y que se funda en una actividad del Ministerio Público, solamente se llevará a cabo cuando el Ministerio Público haya realizado una imputación válida. Es decir, cualquier acto del Ministerio Público no interrumpe el plazo de prescripción de la acción penal. No basta con que el Ministerio Público haya iniciado una investigación, por ejemplo, para interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal, sino es necesario que este acto del Ministerio Público conlleve una imputación válida. Desde mi punto de vista debe entenderse como el respeto por parte del Ministerio Público a la imputación necesaria, ¿no? De esta manera, si el Ministerio Público, por ejemplo, inicia diligencias preliminares contra los que resulten responsables, tal actividad no interrumpirá el plazo ordinario de prescripción de la acción penal, ¿no? Es cierto, el Ministerio Público a nivel preliminar tal vez no sabe quiénes, digamos, puede que en algunos casos no sepa quiénes serían los supuestos responsables de un hecho criminal y puede iniciar una investigación preliminar. Es legítimo, no negamos eso. Lo que sí afirmamos es que ese acto del Ministerio Público de iniciar una investigación contra los que resulten responsables no va a interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando el fiscal inicia diligencias preliminares contra los que resulten responsables, no está realizando un juicio de imputación, no está atribuyéndole a nadie un supuesto comportamiento, porque está, digamos, una imputación genérica, ¿no?, contra los que resulten responsables. No hay una imputación todavía. ¿Qué es imputar? Imputar es atribuirle a una persona concreta un supuesto comportamiento. Ese es imputar, ¿no? Más a fondo, no solamente atribuirle, sino darle un significado a ese comportamiento. Por ejemplo, si es que alguien levanta la mano en este momento, yo digo, este señor está levantando la mano, no estoy imputando. Pero si yo dijera, este señor quiere intervenir en la conferencia, estoy imputándole un comportamiento, porque estoy dándole un significado a ese comportamiento. Además, un comportamiento que está individualizado. Sabemos quién lo ha hecho, en qué momento lo hizo y dónde lo hizo. Tener claro el hecho y darle un significado a ese hecho. ¿Bien? Entonces, si es que se inician diligencias preliminares contra los que resulten responsables, no estamos imputando, ¿no? No se sabe a quién le está atribuyendo el supuesto hecho. Ese acto, que puede, repito, que puede legitimar una investigación preliminar, no está en discusión eso,
Lo que está en discusión es que si este acto interrumpe o no interrumpe. Desde mi punto de vista, no interrumpe el plazo de prescripción de la acción penal, porque no supone una imputación válida, de acuerdo a los lineamientos que se extraen de la casación 347-2011 Lima. Otra consecuencia vinculada con este tema, que no habrá interrupción del plazo de la prescripción de la acción penal respecto de una persona que no fue incluida, por ejemplo, en una investigación preliminar, la misma que originalmente empezó, es cierto, contra terceros, contra A y B. ¿No? A y B. Frente a C, vamos que haya sido incluido en la investigación preliminar, posteriormente, frente a él, no habrá una interrupción del plazo de prescripción de la acción penal. Porque frente a C, tanto nunca fue incluido, a él nunca le habrían atribuido un supuesto comportamiento, por lo tanto nunca hubo una imputación siquiera en contra de él. Son las consecuencias de esta casación y que viene de la mano con lo que estoy resaltando en esta primera parte de la conferencia, que en el caso de delito de contaminación ambiental, para volver al tema concreto, es moneda corriente que se investigue sin determinar qué es lo que hizo o no, qué es lo que hizo una persona. Y eso debe ser descartado o cuestionado. En cuanto al comportamiento típico del delito de contaminación ambiental, el agente debe haber provocado o realizado descargas, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas. Haber provocado o haber realizado. Provocar supone, desde mi punto de vista, haber creado las condiciones para que estos actos, es decir, de vertimientos, emisiones, entre otros, se produzcan, ¿no? Crear las condiciones, el provocar, ¿no? El de realizar conlleva un acto, digamos, de propia mano, el haber ejecutado el hecho desvalorado, el realizado el acto de emisión, el acto de vertimiento, entre otros. Solo así podemos distinguir ambos verbos rectores del delito de contaminación ambiental: provocar o realizar. Ahora bien, ambas conductas, provocar, realizar, sobre todo cuando se refiere a provocar, ¿no? Puede cometerse ya sea por acción como por omisión. Y cuando hablamos de omisión, tenemos que hacer referencia a la conocida figura de la omisión impropia, regulada en el artículo 13 del Código Penal. ¿Qué significa la omisión impropia? Que a una persona se le puede sancionar por haberse ocasionado un resultado, en tanto esta persona tuvo el deber de evitar ese resultado, es decir, tuvo la posición de garante, frente a este hecho. Entonces, además se cumplen otros requisitos que voy a mencionar ahora, ¿no? En resumen, esos son los alcances del artículo 13 del Código Penal. La atribución de una responsabilidad teniendo el deber de evitación del resultado. ¿Bien? Podría este caso, en el caso de la omisión impropia, tenerse en cuenta estos requisitos que la doctrina ha desarrollado para esta figura regulada en el artículo 13. Primero, para aplicar este artículo, el 13, ¿no? Que no solamente se puede poner en práctica en caso de contaminación ambiental, sino en cualquier otro delito de resultado lesivo, por ejemplo, homicidio, ¿no? Lesiones. Primero debe advertirse que se presente una situación típica, es decir, una situación que obligue a esta persona a actuar, ¿no? En el caso de un supuesto acto de contaminación, vemos al gerente de asuntos ambientales de una persona jurídica. O sea, no aquel gerente general que está en Lima viendo temas administrativos, sino el gerente que está en el campamento, que está al tanto de lo que ocurre, ¿no? Ver la situación típica, es decir, efectivamente esta persona estuvo en el momento de los hechos y tenía la capacidad de poder actuar. La situación típica que lo obliga a actuar de una determinada forma a fin, por ejemplo, de evitar un acto de contaminación. Situación típica. 2, ausencia de acción esperada, es decir, no hacer lo que debía de hacer. No estamos hablando de una ausencia de acción en términos fenomenológicos, digamos, entendido
como una inactividad física, me quedé parado. No, 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 sino el no haber hecho lo que debía de hacer. ¿No? Una visión normativa del concepto de acción. La capacidad personal para cumplir con el mandato. Habría que analizar en el caso concreto, por ejemplo, si este gerente de asuntos ambientales, por ejemplo, estuvo el día de los hechos, o tuvo posibilidad de comunicarse para evitar el resultado. ¿Qué tal? Estuvo lejos y no había señal telefónica para hablar con el subordinado a fin de evitar el resultado. O sea, ver si tuvo la capacidad personal para evitar el resultado. También habría que analizar esto, ¿no? El deber de garante. El deber de garante, en tanto esta persona asume el control de una fuente de riesgo, el gerente por su posición, claro, hay que ver, no todo gerente en una empresa es responsable, habría que ver según el organigrama, por eso les mencioné al inicio que el gerente general informa al Ministerio Público cuál es el organigrama, cómo está distribuidas las competencias, los roles, para saber a quiénes se le puede extender este deber de garantía, ¿no? que es tan importante en estos casos, ¿no? ¿Quién tuvo el rol de evitar? ¿No? ¿El gerente de recursos humanos? No, pues no es su responsabilidad, no forma parte de su rol el evitar resultados digamos, que afecten el ambiente. Algunos otros autoridades dentro de la empresa podrían ser responsables por la posición de garante, por el deber de control que deberían tener dentro de la empresa. El deber de garante. Y por último, el de resultado, ¿no? Todo delito de omisión impropia ocasiona un resultado, un efecto externo a la conducta, en este caso una conducta omisiva. Todas estas cosas, creo yo, aún a nivel preliminar, sobre todo cuando se inicia una investigación preparatoria, deberían explicarse. No solamente por una, digamos, si es que se le va a investigar a alguien un supuesto delito de contaminación ambiental por haber omitido un comportamiento. Debe explicarse de cara a el principio de legalidad, sino también al derecho de defensa, para que esta persona pueda defenderse de aquella imputación y saber si que los criterios que se utilizan para atribuirle responsabilidad son razonables. De acuerdo al artículo 304 del Código, se hace una remisión normativa, ¿no? Se sanciona a quien infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles. Leyes, reglamentos o límites máximos permisibles. Comúnmente, cuando hablamos de actos de contaminación ambiental, lo primero que se nos viene a la cabeza es un supuesto acto de contaminación donde se hayan emitido gases, por ejemplo, por encima de los límites máximos permisibles, ¿no? Son casos comunes. Pero también el legislador ha considerado casos en los que, sin aplicar un término cuantitativo, en materia cualitativa, puede hablarse de un acto de contaminación. Por ejemplo, si es que no se cumplen con los programas de adecuación medioambiental y a partir de ellos se ocasiona un daño grave al ambiente, ¿no? Que se exigen a través de reglamentos, dependiendo del sector. Entonces, no solamente se hace referencia a límites máximos permisibles, sino también a leyes y reglamentos, digamos, o las obligaciones que se extraen de este tipo de normas. Se trata, por tanto, de la aplicación o la configuración de una norma penal en blanco. La norma penal en blanco se refiere cuando el legislador, para la configuración del tipo penal, remite en bloque una norma extrapenal, sobre todo en este caso administrativa, que ayuda a la configuración del tipo penal, ¿no? Una norma penal en blanco, una remisión en bloque, remisión en bloque. En el tipo penal de contaminación no solamente hay normas penales en blanco, sino también elementos normativos del tipo. ¿Cuál es la diferencia entre normas penales en blanco y los elementos normativos del tipo? Las normas penales en blanco, como dije hace un momento, suponen una remisión en bloque. Conforme las leyes, reglamentos, ¿no? Nos está remitiendo a una normativa extrapenal, norma penal en blanco. ¿Qué se entiende por elemento normativo del tipo? Supone una remisión interpretativa, a veces explícita, a veces tácita, sobre todo tácita en gran parte de los casos del derecho penal económico. Remisión interpretativa.
Dicho en palabras coloquiales, es cuando nos topamos con un artículo del Código Penal y nos hacemos la pregunta, ¿qué significa esto? Por ejemplo, el delito de insolvencia fraudulenta, ¿no? ¿Qué es insolvencia? El término insolvencia es un elemento normativo del tipo. Para poder entender qué es insolvencia, vamos, en materia financiera, vamos a la ley de banca. Y a partir de allí, en el glosario, podemos saber qué se entiende por insolvencia. Entonces, el término insolvencia constituye un elemento normativo del tipo penal, porque se requiere una remisión interpretativa para poder alcanzar su significado. Y eso no solamente en materia penal económica, derecho penal económico, en materia de contaminación ambiental, sino también en otros casos, por ejemplo, que todos conocemos, delitos funcionariales. ¿Qué es funcionario público? El concepto de funcionario público es un elemento normativo del tipo. Esta vez, para poder comprender qué es funcionario público, acudimos a una norma no extrapenal, sino penal, al artículo 425 del Código Penal, ¿no? Es un elemento normativo del tipo, ¿no? A veces existen normas extrapenales que permiten al intérprete saber el significado de estos conceptos, pero otras veces no. Es finalmente el legislador, disculpe, el juzgador, quien, por su criterio razonable que tiene, digamos, pueda darle un significado a un determinado elemento normativo de un tipo. Por ejemplo, en el delito de actos obscenos, ¿no? ¿Qué es lo obsceno? Obsceno, una palabra, es un elemento normativo, pero existe una norma extrapenal que nos diga qué es lo obsceno, ¿no? Va a depender, en este caso, del criterio que tiene que ser razonable del juzgador. Un criterio que debe ser, desde mi punto de vista, aplicado de acuerdo al momento, de acuerdo al espacio donde se habría realizado el hecho supuestamente delictivo. Entonces, volviendo al tema de contaminación ambiental, estamos hablando que no solamente hay elementos, normas penales en blanco, sino también está plagado de elementos normativos, ¿no? Vemos, por ejemplo, calidad ambiental, salud ambiental, ¿no? ¿Qué se entiende por calidad ambiental, salud ambiental? Hasta las mismas concepciones de emisión, ¿no? Descarga, vertimiento, ¿no? Son elementos también normativos. ¿Bien? Y es propia de la naturaleza estos tipos penales que forman parte del derecho penal económico. ¿Bien? Otro de los problemas prácticos que uno puede extraer de la configuración del comportamiento típico en delito de contaminación ambiental hace referencia a los límites máximos permisibles. ¿Quién determina los límites máximos permisibles? Lo determina la autoridad, la autoridad generalmente administrativa, y va a depender del sector, ¿no? Del sector donde se realiza el comportamiento supuestamente delictivo, para evaluar si es que se ha superado o no aquel límite máximo permisible. Por ejemplo, en materia de límites máximos permisibles en la actividad minera, es el Ministerio del Ambiente a través de la OEFA, ¿no? Quien establece los límites máximos permisibles, ¿no? Si es en una actividad industrial, el Ministerio de la Producción, ¿no? Si tiene que ver con la actividad en la agricultura, el Ministerio de Agricultura, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo. En fin, va a depender del sector. También hay contaminación por ruido, ¿no? ¿Y quién determina los límites máximos permisibles en cuanto a ruido? ¿No? Las municipalidades, ¿no? Y no todas han establecido límites máximos permisibles. Cada vez hay más, digamos, hay más normas que delimitan, pero no todas las municipalidades han establecido criterios para establecer cuándo estamos o no ante una actividad permitida o prohibida. La ausencia de límites máximos permisibles provoca situaciones de impunidad y también, sobre todo en materia minera en su momento, hubo un problema de quién era la autoridad competente para establecer límites máximos permisibles. Si era el Ministerio del Ambiente, que hace poco se creó, digamos, relativamente no es tan antigua, o el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Hubo un problema de competencia, lo cual provocaba también
una situación de impunidad en algunos casos. Y por último, en este caso, también los límites máximos permisibles se establecen a través de decretos generales supremos o normas administrativas que no son por todos conocidas, ¿no? Al no ser por todos conocidas, va a depender el sector y va a depender también la experiencia de las personas que participan en una actividad económica para saber cuáles son los límites máximos permisibles. Por tanto, las posibilidades de error acerca de cuál sería el límite máximo permisible en una determinada actividad pueden ocurrir. Si es un error, otro gran problema que la doctrina ha ensayado o ha empezado a discutir sobre este tema, si estamos hablando de un error de tipo o un error de prohibición, ¿no? Si es que aquel, por ejemplo, sujeto que dice, un gerente de asuntos ambientales de una persona jurídica, ¿no? Hay un acto de contaminación, dice, bueno, yo no sabía que el límite era esto, pensé que era más alto, no pensé que era tan bajo, ¿no? Habría que ver, habría que evaluar su experiencia o no, o la determinada cantidad de lo vertido, de lo emitido, para poder considerar que estamos ante una situación de error o no. Y si es una situación de error, también evaluar si estamos ante un error de tipo o un error de prohibición, ¿no? Yo considero que es un problema de error de tipo y no de error de prohibición. El error de prohibición supone que la gente no sepa que lo que hizo estaba prohibido. El error de tipo es un error dicho en palabras, digamos, en términos generales, un error sobre las circunstancias del hecho. Yo creo que este caso tiene que ver con las circunstancias del hecho, es decir, los valores que deben tenerse en cuenta respecto a la cantidad de lo emitido, de lo vertido, por ejemplo. Estamos ante un error de tipo. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Si es invencible, o sea, de ninguna forma razonablemente podemos hablar de una posibilidad de superación de esta situación de ignorancia, no habrá responsabilidad penal. En cambio, si es un error de tipo vencible, es decir, oye, usted, señor, pues por su posición debió ser más diligente, ¿no? Pudo haberse dado cuenta. Entonces, estaríamos hablando de una modalidad culposa de delito de contaminación ambiental, ¿no? Artículo 14 del Código Penal, como todos ustedes saben, aplicado a los actos de contaminación ambiental y a este tema que es polémico, el conocimiento de los límites máximos permisibles. El resultado. Todo hecho criminal debe ser analizado primero en virtud de lo fáctico, que algo haya ocurrido, luego evaluar el comportamiento, si aquel comportamiento crea un riesgo prohibido o no, y hemos analizado el comportamiento en el delito de contaminación ambiental, y luego también es importante hacer esa conexión del comportamiento con el resultado típico. El legislador en el artículo 304 señala que la conducta contaminante debe haber, digamos, que sanciona aquellas que causen o puedan causar un daño grave al ambiente, por ejemplo. Que causen o puedan causar un daño grave al ambiente. ¿Consideran correcta la decisión del legislador de sancionar con una misma, digamos, un mismo marco de pena una conducta que haya causado o haya podido causar un resultado? ¿Es proporcional? No, no es proporcional, ¿no? Es como si en el artículo 106 del Código, como dije al inicio de la sesión, el delito de homicidio, dijeran, se sanciona con una pena de 6 a 20 años a quien que haya ocasionado la muerte o haya podido ocasionarla. No es razonable, ¿no? No es razonable, no es proporcional. No es proporcional y por eso es criticable digamos, lo señalado en este artículo, la decisión del legislador de establecer este resultado, la configuración del resultado en el delito de contaminación ambiental, ¿no? Que causen o puedan causar un daño grave al ambiente. Entonces, habría que darle una interpretación que permita salvar la constitucionalidad de este artículo, el 304, ¿no? Porque todo intérprete debería
orientar, digamos, digamos, el ejercicio o su evaluación orientada a salvar la constitucionalidad de la norma, en este caso de la norma penal. Yo creo que habría que atender al bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de contaminación ambiental? Muchos llaman el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente. Muy bien. El medio ambiente, pero es redundante, ¿no? Porque el ambiente es el medio en el que vivimos. Entonces, medio ambiente es redundante. Por eso algunos profesores no hacen referencia al medio ambiente como tal, porque es redundante. Entonces, otro dice, bueno, ya tú dices que es redundante, entonces llamémosle ambiente, delito ambiental, ¿no? Ambiente. Pero decir ambiente es darle digamos, un alcance estático al bien jurídico protegido, ambiente. Es como si en el delito de peculado se protegería a la administración pública. No. Se protege el correcto funcionamiento de la administración pública. Se le da una visión dinámica al bien jurídico protegido. No la administración pública, sino el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, decir que el ambiente, a secas, es el bien jurídico protegido, es darle una visión estática al bien jurídico, por tanto, no resulta suficiente. De allí que un sector de la doctrina, y yo diría que dominante hoy en día, considera que el delito de contaminación ambiental protege a la estabilidad del ecosistema. Es decir, aquellos procesos de interrelación de todos los componentes que conforman el ambiente. ¿Cuáles son los componentes? La flora, el agua, el aire, entre otros, están en un proceso de interrelación. Entonces, lo que se tutela es que estos procesos de interrelación, se protege la incolumidad, se protege la estabilidad de estos procesos de interrelación, de estos componentes que forman parte del ambiente. ¿No? De esta manera se da una visión dinámica al bien jurídico, la estabilidad del ecosistema. Bien, entonces si es la estabilidad del ecosistema el bien jurídico protegido, ¿no? Es un bien jurídico, por tanto, un bien jurídico colectivo, ¿no? Digamos, cuyos titulares es la sociedad, somos todos. Y está en relación precisamente político-criminalmente, la importancia de este bien jurídico colectivo está en razón de que permite el desarrollo de cada persona en sociedad. ¿Bien? Pero si es el bien jurídico protegido, de acuerdo a una posición de la doctrina interesante e importante, sobre todo en España en cuanto al derecho penal económico, que se ha trabajado sobre este tema, se trata de un bien jurídico de inmediata protección. De inmediata protección. Es decir, ¿por qué? ¿Tiene inmediata? ¿Es decir, que hay un bien jurídico de inmediata protección? Yo diría que sí. Le voy a explicar las razones de esta afirmación, el fundamento de esta afirmación. La persona no puede tener en sus manos al bien jurídico estabilidad del ecosistema. No puede tener en sus manos. La persona se vincula con aquel objeto que lo representa. La persona se vincula con el aire, con el agua, con la flora, con la fauna. Son objetos, ¿no?, que representan al bien jurídico estabilidad del ecosistema. O sea, lo que se tutela es la estabilidad del ecosistema, el bien jurídico mediato. Pero también es objeto de protección aquellos objetos que lo representan, la flora, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo. Y estos últimos serían, desde mi punto de vista, bienes jurídicos de inmediata protección. Porque hay una relación directa. Hay una relación directa. ¿Bien? Cuando alguien contamina las aguas de un río, están contaminando las aguas de un determinado caudal, en efecto, hay una relación directa con este objeto jurídico de protección, las aguas del río. Aguas que representan al bien jurídico inmediato, la estabilidad del ecosistema. Por tanto, ¿por qué he desarrollado esta idea, de manera muy resumida? Porque permitiría salvar la constitucionalidad
de esta disposición que se indica en el 304, dice que se sanciona cuando se causa o se pueda causar un daño grave al ambiente. Yo creo que cuando el legislador dice eso, debería interpretarse de la siguiente manera. Cuando se causa un daño grave al objeto que representa el bien jurídico inmediato, ¿no? Un daño, por ejemplo, a las aguas de un río, que es verificable, y precisamente pericias están orientadas precisamente a evaluar la entidad del daño, que cause un daño. Causar supone un resultado lesivo, ¿no? Un menoscabo efectivo. Y eso es posible solamente con relación a los objetos jurídicos de inmediata protección, o bienes jurídicos de inmediata protección. Y frente al bien jurídico, cuando se ocasiona un resultado lesivo a los bienes jurídicos de inmediata protección, también se pone en riesgo al bien jurídico de inmediata protección. Al bien jurídico de inmediata protección, ¿cuál es? La estabilidad del ecosistema. Una conducta que causa un resultado lesivo al bien jurídico de inmediata protección y a su vez ha podido causar un daño a la estabilidad del ecosistema. Porque un acto contaminante no afecta, no daña, no destruye la estabilidad del ecosistema. Un acto que ocurrió, lamentablemente, por ejemplo, ahora en Loreto, no daña a todo el, digamos, al sistema o a la estabilidad del ecosistema. No ha dañado, pero sí ha puesto en peligro. Lo que ha dañado es los objetos que representan este bien jurídico, ¿no? En este caso, las aguas del río Amazonas. Muy bien, de esta manera se podría interpretar que cause o haya podido causar un daño grave al ambiente. Sin perjuicio, yo sé que están grabando, ¿no? Si alguien que pueda escuchar y permitiría un cambio legislativo a la norma, debería ser más clara en cuanto a la configuración del resultado típico y no, digamos, no hacerla de manera tan digamos, poco clara, ¿no? Que debe daño grave al ambiente, se dice, ¿no? El legislador señala un daño grave al ambiente o a sus componentes, un daño grave. ¿Cuándo estamos ante un daño grave? Primero, ¿cuándo estamos ante un daño? De acuerdo, por ejemplo, en materia ambiental vinculada con la actividad minera, industrial, actividad minera, disculpe, hay un daño, se ocasiona un daño al ambiente con la sola superación de los límites máximos permisibles, ¿no? O sea, de la resolución directoral 305-2012 de la OEFA, que tiene que ver con la fiscalización ambiental, evaluación y fiscalización ambiental. ¿Bien? Cuando se supera el límite máximo permisible ya hay un daño al ambiente. Pero basta con que haya un daño al ambiente para poder considerarse que estamos ante un delito de contaminación ambiental. El legislador exige que sea un daño grave, Desde mi punto de vista, supone este resultado de una cierta entidad que no debe entenderse con la mera superación de aquel límite que impone la administración, ¿no? Porque en el ejemplo que les expuse hace un momento, en el caso de este gerente general de la persona jurídica, el límite era 9 en emisión de vertimientos de plomo, disculpen, en las aguas de un río. El límite era 9 y se superó en 0.1 y 0.1 en 2 meses. O sea, 0.1 en el mes de junio, 0.1 en el mes de julio. 0.1. 0.1. O sea, mínimamente se superó. ¿Hubo una vulneración de la norma administrativa? Sí, superó el límite máximo permisible. ¿Pero ocasionó un daño grave al ambiente? Creo que no. Yo considero que no. Entonces, habría que tener en cuenta este aspecto y también el juzgador evaluar con criterio razonable cuándo realmente estamos ante un delito y cuándo estamos ante una supuesta infracción administrativa. Quiero comentarles, al final le doy espacio para preguntas, si no, un poco no voy
Y es bueno las preguntas, justo mencioné al inicio, voy a tratar de culminar de manera más rápida para que tengamos ese espacio, ¿no? Quiero comentarles la sentencia casatoria 383-2012, La Libertad, que tiene que ver con el delito de contaminación ambiental. En resumen, en este caso, el representante de una persona jurídica, a él se le atribuye un supuesto acto de contaminación ambiental por no haber cumplido con un plan de cierre de pasivos ambientales, es decir, no cumplió con lo establecido en el contrato, ¿no? Que tiene que ver con cesa la actividad industrial, la actividad minera en este caso, y tiene que mitigar los riesgos de probables desbordes, digamos, de materiales que provoquen un resultado de contaminación. Entonces, se consideró, en este caso, y no en la resolución, sino en instancias precedentes, que hubo un acto de contaminación. La Corte Suprema desarrolló este caso y señaló lo siguiente: que la conducta omisiva imputada se ha prolongado desde de diciembre del 2005 hasta enero del 2012, ¿no? Una conducta omisiva, ¿no? Porque no cumplió con el plan de cierre de estos pasivos ambientales que se encuentra pendiente de implementar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se hace, la desobediencia administrativa, es decir, no cumplir con el plan de cierre, ¿supone ya la configuración o es suficiente para considerar que se configuró en injusto penal el delito de contaminación ambiental? Yo creo que no es suficiente. El delito de contaminación, como todo delito de resultado, exige que no solamente se evalúe el comportamiento, en este caso la supuesta infracción administrativa, sino que ésta haya ocasionado el resultado. No basta con la mera infracción administrativa. De lo contrario, estaríamos administrativizando, si está bien dicho, ¿no?, al derecho penal. Tendría que conectarse con un resultado. Entonces, yo creo que este razonamiento es, desde mi punto de vista, criticable. Además, porque, como dije hace un momento, el delito de contaminación ambiental exige un resultado que supone un daño grave al ambiente. De acuerdo a esta sentencia casatoria, dice que en el presente caso nos encontramos ante un delito omisivo de carácter permanente, toda vez que para la consumación requiere de la realización de todos los elementos constitutivos de la figura legal, generando una mínima extensión temporal de la acción, ya que su estado antijurídico dentro de la circunscripción del tipo se prolonga temporalmente merced a la voluntad del autor. Bien. Entonces, el delito de contaminación ambiental, en general, como tal, ¿es un delito de consumación instantánea o un delito permanente? De acuerdo, así entendemos de lo señalado por la Corte Suprema, sería un delito permanente, ¿no? Sería un delito permanente. No es que en un caso es permanente y en otro caso es instantáneo, ¿no? Por lo menos parece indicar el juzgador que estamos ante un delito permanente. ¿Y lo estamos? ¿Qué es un delito permanente? ¿Qué es un delito instantáneo? Y coloco otra institución. ¿Qué es un delito de Estado o un delito instantáneo con efectos permanentes? ¿Cuál es la naturaleza del delito de contaminación ambiental? El delito permanente es el que puede entenderse al mantenimiento de una situación antijurídica por un periodo determinado, de tal modo que el tipo penal continúa realizándose de modo duradero a voluntad del autor, ¿no?, a decisión del autor. Es decir, hay una situación duradera, ¿no?, donde se viene afectando el bien jurídico y el autor puede precisamente evitar que continúe, ¿no?, con la afectación a este bien jurídico. Por ejemplo, el delito de secuestro es un delito de permanente consumación. Mientras la persona está siendo privada de la libertad, se está afectando a este bien jurídico. Y es un delito permanente porque el secuestrador tiene la posibilidad de liberar al secuestrado, ¿no?
Está en sus manos esa posibilidad de evitar que permanezca esa situación de antijuricidad. Para la Corte Suprema, el delito de contaminación es un delito permanente. ¿No? Delito permanente. Y un delito instantáneo es aquel que se consuma en un solo acto. En un solo acto. En tercer lugar, hay delitos instantáneos con efectos permanentes. Instantáneos con efectos permanentes, ¿no? Que se consume un solo acto, aun cuando los efectos permanezcan en el tiempo. Antes de dar mi posición sobre este tema, quisiera ponerles un ejemplo. A ver, un caso de difamación a través de medios de comunicación social, de una revista. Una revista. Una persona difama a otra a través de una revista publicada hace 5 años, hace, pongamos, 10 años. Hace 10 años, hace 10 años. Uno, a veces cuando va al odontólogo o va pues, o a la peluquería, se topa con revistas pues, de hace, ¿no? Esta gente, creo que ya no existen, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Revistas antiguas, ¿no? Entonces, está ahí hojeando. Entonces, podríamos decir que esta persona que habría difamado a través de un medio de comunicación, se le podría querellar al día de hoy un hecho ocurrido hace 10 años. ¿Por qué? Porque la revista todavía está en curso, es un delito permanente, entre comillas, para algunos podría, digamos, equivocadamente, creo yo, acá estamos en una permanencia de resultados, mientras la revista está circulando, entonces se está afectando al bien jurídico. No, es irrazonable esa interpretación. El delito de difamación a través de un medio de comunicación social es un delito instantáneo con efecto permanente, pero es un delito instantáneo. Por tanto, se consume en el momento que se afecta al bien jurídico en este primer acto. Que el efecto puede ocurrir en el futuro no conlleva a considerar que estamos ante un delito permanente. Es un delito instantáneo con efectos permanentes, lo que algunos llaman delito de Estado. El delito, desde mi punto de vista, el delito de contaminación ambiental es un delito instantáneo con efectos permanentes. Se consuma cuando se realice el acto de contaminar y este provoca el resultado lesivo. En ese momento se consumó el hecho. Que luego haya permanecido en el tiempo no conlleva que este delito sea un delito permanente. Porque es más, ya no está en sus manos de la gente poder evitar que se siga contaminando. Ya digamos, pierde capacidad de evitación. ¿No? De lo contrario, ¿cuándo se consumaría? Cuando la gente, o cuando hayan desaparecido la última partícula del elemento que fue contaminante, no tendría sentido, ¿no? Por eso se considera que el delito de contaminación ambiental es un delito instantáneo con efectos permanentes. No es un delito permanente. Y esto es muy importante de cara, entre otros temas, a la prescripción de la acción penal. Porque la prescripción de la acción penal se empieza a contabilizar ¿desde qué momento? En delitos instantáneos, desde que se consumó, desde que se causó el efecto. Y en delitos permanentes, desde que cesa la permanencia, artículo 82 del Código Penal, ¿no? Desde que cesa la permanencia. Entonces, si es un delito permanente, ¿cuándo se empezaría a contabilizar los plazos de prescripción de la acción penal? ¿Cuándo cesa la permanencia de otra contaminación? Imaginemos, ¿no? Por eso es irrazonable, o más irrazonable, es cuestionable, ¿no? la decisión de considerar que el delito de contaminación es un delito permanente, un delito instantáneo con efectos permanentes. El delito de contaminación puede ser atribuido a un sujeto a título de dolo o a título de culpa. El dolo, conocimiento que se está realizando el acto contaminante, ¿no? Conocimiento. El dolo es conocimiento. Creo que alguna vez nos hemos reunido, algunos han estado presentes para hablar del dolo y la culpa, recuerdo, hace ya bastante tiempo, con bastantes kilos menos también, de paso. Hace ya algunos años hablamos del dolo y la culpa. El dolo supone conocimiento de que se está realizando un hecho delictivo. Un sector mayoritario de la jurisprudencia penal peruana sostiene que el dolo es conocimiento y voluntad, ¿no? Dolo, conocimiento y voluntad. En el acuerdo plenario 3 del año 2010, cuando se trata sobre el delito de lavado de activos,
La gente debe tener conocimiento y voluntad de que está realizando tal acto criminal. Conocimiento y voluntad. Conocer y querer. Yo discrepo, tengo un trabajo, un libro sobre introducción al derecho penal, donde desarrollo este tema, en el que menciono que el dolo no puede ser entendido como el conocer y querer. Primero porque el querer es de difícil probanza. ¿Cómo determina que alguien quiso o no quiso realizar una conducta? ¿No? ¿Cómo alguien determina que quiso o no quiso realizar? El querer es una parte evolutiva de imposible probanza. A un sujeto le va a convenir decir que no quiso realizar. Sí, conocía lo que estaba realizando, pero no quiso realizar, para decir que su conducta no fue dolosa. Crea, por tanto, vacíos de punibilidad, crea relativismo y, por tanto, injusticia. El dolo es puro conocimiento. El dolo es puro conocimiento. Bueno, quiero comentar un ejemplo que ocurrió en España hace algunos años, donde un secuestrador le dijo a un secuestrado, le puso dinamita en el pecho y le dijo: si te mueves, explota la dinamita. Y se fue el secuestrador. ¿Qué hizo el secuestrado? Intentó escapar, se movió y la dinamita explotó. Murió el secuestrado. Cuando lo llevaron a proceso a este secuestrador, el abogado del secuestrador dijo: mi patrocinado no quiso que muera. Sabía, es cierto, conocimiento, sabía que iba a morir, pero no quiso que muera. ¿Por qué, señor abogado, dice eso? Porque al secuestrador le vale más vivo el secuestrado que muerto, ¿no? Porque vivo puede obtener la recompensa. Entonces, no quiso. Su conducta fue culposa, no dolosa. Ese fue el argumento del abogado del secuestrador, atendiendo que el dolo es conocimiento y voluntad, conocer y querer. Evidentemente, en el caso llamado un caso Bultó, se decidió lo contrario, el dolo es puro conocimiento. Y es hoy en día una posición dominante, una posición importante en la doctrina. En España el profesor Ramón Ragués ha trabajado sobre este tema y recientemente una compañera, la doctora Lorena Varela, también ha desarrollado en extenso la importancia de entender al dolo como puro conocimiento de un peligro concreto, de una conducta actuada dolosamente, dejando de lado la voluntad, dejando de lado el querer. Por tanto, en materia ambiental, basta con verificar el conocimiento de que la gente haya realizado tal conducta para hablar de una conducta dolosa. La culpa supone un desconocimiento del peligro concreto de la conducta, debiendo esta persona haber conocido la misma, en este caso por los roles que pueda asumir, pero desconocimiento al fin. ¿No? Por ejemplo, una persona que no tiene experiencia en una actividad concreta de los límites máximos permisibles, ¿no? ¿Debió conocer? Sí, pero no tuvo conocimiento en ese momento. Si se demuestra ello, habrá actuado culposamente. Hay mucho que decir, pero voy a hacerlo de manera más rápida por este tema. Entonces, el tipo de contaminación admite la modalidad dolosa y la culposa con penas diferentes, ¿no? Otro tema interesante de cara no solamente en materia procesal, sino también la propia configuración del tipo, ¿no? Porque cuando el legislador indica que debe ocasionarse un daño grave al ambiente según la calificación de la autoridad, entonces es importante hacer referencia al informe de la autoridad competente, ¿no? El informe técnico, famoso informe técnico. El informe técnico, en el artículo 149 de la Ley General del Ambiente, señala que en los delitos, señala la necesidad que en los procesos por delitos ambientales se emita un informe técnico por la autoridad competente, artículo 149, el cual puede ser solicitado y recepcionado por el fiscal provincial o el fiscal de la investigación preparatoria hasta la etapa intermedia del proceso penal. Un proceso penal tiene, en esencia, tres etapas, ¿no? La etapa de investigación, la etapa intermedia y el juicio oral, ¿no? El proceso penal a partir del Código del año 2004. Entonces, hasta la etapa intermedia podría recabarse este informe técnico de la autoridad competente, dependiendo del sector en el que se habría realizado el supuesto acto contaminante. ¿Quién es la autoridad competente? Va a depender del sector, ¿no? Y se trata de un requisito de procedibilidad. ¿Qué es un requisito de procedibilidad? Es una condición que es necesaria para la acción penal, digamos, que valida la acción penal.
Y la acción penal la ejerce el Ministerio Público, de acuerdo a una posición también dominante en materia procesal, cuando se formaliza la investigación preparatoria. ¿No? Cuando se formaliza la investigación preparatoria. El fiscal, digamos, recaba aquellos informes. Por ejemplo, en otros delitos en materia tributaria también se requiere un informe técnico y el legislador exige expresamente que debe recabarse antes de la formalización de la investigación preparatoria. Esa exigencia constituye un requisito de procedibilidad, porque es un presupuesto o condición, como queramos llamarle, para validar el ejercicio de la acción penal. Dicho en palabras sencillas, se recaba antes de que el fiscal ejerza la acción penal. ¿Cuándo ejerce la acción penal? Cuando se formaliza la investigación preparatoria. Pero ¿qué nos dice el legislador en materia ambiental? Que este informe técnico puede recabarse hasta la etapa intermedia. Es decir, puede haber una investigación preparatoria, y lo admite el legislador, por un delito, por ejemplo, de contaminación ambiental, sin informe técnico. ¿No? Claro, porque dice, el informe técnico puede recabarse hasta la etapa intermedia. Es decir, puede iniciarse una investigación preparatoria sin informe técnico. El fiscal puede ejercer la acción penal simplemente haberse recabado el informe técnico. Y eso elimina la posibilidad de que estemos ante un requisito de procedibilidad, ¿no? Como todos conocemos, ¿no? Es un tema que debería también discutirse, sobre todo ahora que estamos en pleno proceso de reforma en materia penal. Sin embargo, si es necesaria, digamos que es necesario que durante la sesión preparatoria, por lo menos, se haya recabado este informe técnico de cara al inicio de la etapa intermedia. En cuanto a las sanciones, ya saben, si estamos ante un delito doloso de contaminación, la pena será de 4 a 6 años, con 100 a 600 días de multa, o en materia culposa, entre 2 días y 3 años, o con 40 a 80 días de prestación de servicios comunitarios, ¿no? También es posible la aplicación de las consecuencias accesorias en materia penal. En el artículo 105 del Código Penal se regulan las llamadas consecuencias accesorias. ¿Qué son estas? Son medidas que se aplican a las personas jurídicas cuando a través de ellas se cometen delitos. En este caso, el delito de contaminación ambiental, por poner un ejemplo. Entonces, a una persona jurídica se le puede hacer responsable no solamente de una eventual reparación civil, sino también puede ser responsable de un hecho criminal, desde mi punto de vista, porque a ella se le puede imponer, porque a esta persona jurídica se le puede imponer consecuencias accesorias como las reguladas en el 105 del Código. La clausura de locales, la suspensión de actividades, hasta la disolución o liquidación, es decir, la pena de muerte de una persona jurídica. Es una consecuencia penal, no civil, ¿no? Por un hecho criminal, en este caso un supuesto acto de contaminación ambiental. Pero para aplicar las consecuencias accesorias se deben tener en cuenta determinados criterios que el juzgador, creo yo, es importante los tenga en consideración, especialmente lo establecido en el Acuerdo Plenario 7 del año 2009. En cuanto a la naturaleza de las consecuencias accesorias, como se sabe, se ha discutido demasía sobre este tema. Uno decía, bueno, se trata de una digamos, regulación o una consecuencia de carácter administrativa, no penal. Otro decía, no, se trata de una consecuencia civil, porque está en el artículo 105, en el título respecto a las consecuencias civiles del delito, cerca a la regulación de la reparación civil. Enseguida de la reparación civil viene la regulación de las consecuencias accesorias. Entonces, una consecuencia civil no es una consecuencia penal, tampoco administrativa. Otro señala, no, es una consecuencia penal. Es más, la Corte Suprema considera que es una sanción penal. Se acoge a esta última posición. La naturaleza es penal.
Es penal. Se trata de una sanción penal especial. Una sanción penal. Y que se basa en el defecto de organización de la persona jurídica, cuando a través de ella se cometen estos delitos, por ejemplo, el de contaminación ambiental. Entonces, desde mi punto de vista, y tal vez voy a ser polémico con lo que voy a afirmar ahora, si a una persona jurídica se le impone una consecuencia accesoria, por tanto, a una persona jurídica se le puede imponer una sanción penal especial, pero sanción penal al fin y al cabo, lo que nos quiere decir la Corte Suprema es que actualmente una persona jurídica tiene la capacidad de ser responsable penalmente. ¿No? Sí, porque se le puede imponer una sanción penal especial. Si se le puede imponer una sanción penal, tiene la capacidad de ser responsable de un delito. Y aquella discusión deja de lado, ¿no? Se deja de lado. Claro que para imponerle las consecuencias accesorias hay reglas, entre ellas que se haya condenado a un autor físico y específico del delito, es decir, una persona natural. Sí. Tiene que haber una persona natural a quien se le haya condenado para imponerle la consecuencia accesoria. Pero eso no quiere decir que una persona jurídica no sea responsable penalmente. Sí tiene la capacidad de ser responsable, nada más que para imponerle esta consecuencia accesoria, es decir, aquella sanción penal especial, se exige que hay una persona natural que sea condenado, que sea la persona que sea condenada, ¿no? Hagamos un símil con la autoría y participación. ¿El partícipe tiene la capacidad de ser responsable penalmente? ¿El cómplice investigador? Sí, ¿no? ¿Sí? Nadie discute este tema. Vamos. Nada más que para sancionar al partícipe, ¿qué se requiere? Que haya un autor que haya realizado una conducta típica y antijurídica, ¿no? Principio de accesoriedad. Para sancionar al partícipe se requiere que haya un injusto del autor. Lo mismo en cuanto a la persona jurídica. No discutimos su capacidad de ser responsable penalmente, sino que para sancionarlo se requiere que haya una persona natural condenada. También una suerte de accesoriedad, pero respecto a la necesidad de una condena a una persona física. Entonces, otros criterios que se extraen de este acuerdo plenario, se dice que para que se aplique una consecuencia accesoria es que, primero, que se haya cometido un hecho punible o delito; dos, que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito; y tres, como ya dije, que se haya condenado penalmente al autor físico y específico del delito. ¿Bien? Bueno, para finalizar, este es un tema en materia penal y procesal, ¿no?, como queremos llamar, en el principio, la aplicación del principio de ne bis in idem en materia ambiental. No dos veces por lo mismo. No dos veces por lo mismo. El artículo 117 de la Ley General del Ambiente se establece que la responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de los mismos hechos. Es decir, pareciera que el legislador está validando que a alguien se le puede aplicar una sanción administrativa y también, de manera simultánea, una sanción penal por el mismo hecho. ¿Se está afectando el principio de ne bis in idem? A una persona, por el mismo hecho, se le está sancionando a nivel administrativo y a nivel penal. Un tema harto debatible, pero que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2050-2002, Nación de Amparo, señaló que no es posible sancionar a una persona a nivel administrativo y a nivel penal por los mismos hechos. ¿Por qué? Porque hay un mismo interés del Estado y el Estado tiene una sola oportunidad para sancionar un hecho. Entonces, si le sanciona a nivel administrativo, ya no puede sancionar a nivel penal y viceversa. Esta posición de la sentencia 2050-2002, Acción de Amparo, fue, digamos, el TC tomó otra postura en este tema.
Y así en estas sentencias, la 361-2010, acción de amparo, la 2292-2006, habeas corpus, señaló de modo general que sí es posible sancionar a nivel administrativo y a nivel penal, porque, señala el TC, lo que se persigue a nivel administrativo es otro interés, un interés sobre todo en algunos casos regulatorio, diferente a lo penal, que hay un interés vinculado con los fines preventivos de la pena, la reprochabilidad, en fin, en mis palabras estoy diciendo, son dos intereses distintos, dos intereses distintos. Entonces, por eso no se sanciona, disculpen, no se vulnera el principio de ne bis in idem, que como se sabe, exige que haya, digamos, que a una persona no se le puede sancionar ni procesar 2 veces o más por los mismos hechos. Identidad de sujeto, identidad de hecho y también identidad de fundamento. A la misma persona, identidad de persona. Por los mismos hechos, identidad de hecho. Tercero, identidad de fundamento. Es decir, que haya el mismo interés. Si hay un mismo interés del Estado, si hay un mismo interés, entonces no se puede sancionar 2 veces a esta persona. Si hay un mismo interés. El TC ha señalado que no, en materia administrativa penal hay 2 intereses. Por tanto, no se cumple este tercer elemento, la identidad de fundamento. Hay 2 intereses, no son idénticos los fundamentos, no son idénticas las razones por las cuales se persigue administrativa y penalmente. Yo creo lo contrario, yo creo que a nivel administrativo y penal, en estos casos, hay un mismo interés del Estado, de tutelar la estabilidad del ecosistema. Hay un mismo interés. Yo creo que el Estado tiene una sola oportunidad para poder procesar y sancionar por un hecho. No puede ponerse en una situación de riesgo de una doble persecución y una doble sanción a una persona por lo mismo. ¿Qué debería hacer el Ministerio Público, disculpe, la autoridad administrativa, cuando se topa con un caso que podría tener relevancia penal? Lo que dice el artículo, me parece, 3º del título preliminar del Código Procesal Penal, es que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Entonces, ¿qué debería hacer la autoridad administrativa? Debería suspender su procedimiento y derivar los actuados a la vía penal. Derivar los actuados a la vía penal. Y el Ministerio Público debería evaluar si estamos ante un hecho criminal o no. Y va a depender el resultado del proceso penal para que se active o se reactive la vía administrativa. Va a depender del resultado del proceso penal. Por ejemplo, si el proceso penal acaba afirmando que nunca hubo un hecho siquiera contaminante, nunca hubo un hecho, que lo que se, pongamos un ejemplo, que lo que se dijo fue mentira, que fue una imputación falsa, que nunca ocurrió, el hecho nunca existió, entonces si es así, no tendría sentido devolver los actuados a la vía administrativa, ¿no? Si el hecho no ocurrió en una vía, tampoco puede existir en otra vía, ¿no? Entonces, digamos, allí culminaría el caso. O con el supuesto de que a una persona se le absuelva, por ejemplo, de un hecho supuestamente criminal, se le absuelva por un tema vinculado con la culpabilidad, no con el injusto, sino con la culpabilidad, ¿no? Esta persona, digamos, sufre una alteración mental, pero sí hubo un hecho, ¿no? Entonces, habría que evaluar si es que amerita que lleve el caso a la vía administrativa y ver algún otro responsable administrativo, ¿no? Pues, tal vez la persona jurídica, un otro representante, pero sí se configuró un hecho. Es decir, tendría que ver los resultados del proceso penal para ver si es que se debe devolver o no a la vía administrativa y se reactive el procedimiento administrativo para evaluar el mismo. Pero de ninguna manera, desde mi punto de vista, podría sancionarse por lo mismo 2 veces. Pues sería afectar el principio de ne bis in idem. En cuanto a la identidad de fundamento, creo que ambas, en lo administrativo y lo penal, en estos casos se protege lo mismo. El interés del Estado, el ius puniendi, famoso, se basa, en estos casos, en la tutela de la estabilidad del ecosistema.
o del ambiente, como otros quieran llamar. Bien, o sea, la preeminencia del derecho penal sobre el derecho administrativo. Bien, son estas algunas consideraciones, líneas generales que preparé para esta sesión. Colega que iba a preguntar, lamentablemente ya no está, pero cualquiera de ustedes estoy dispuesto a resolver cualquier pregunta que tengan ahora o al final de la conferencia, ¿no? Muchas gracias por la atención y agradecimiento nuevamente a los organizadores de estos conversatorios tan importantes porque tocan temas prácticos en materia penal, que es lo que nos interesa. Muchas gracias.